Hola, mi nombre es Erika Ceballos y en esta ocasión vamos a hacer una retroalimentación de cómo realizar una investigación. Es un repaso muy rápido y vamos a empezar. Entonces, mencionamos primero sobre las hipótesis. Siempre recuerda que hay parejas de hipótesis. Puede haber una, dos, tres, cuatro parejas de hipótesis en una investigación. Siempre H1, que es la hipótesis alternativa, nos indica que hay diferencias entre los grupos, si fuera una investigación comparativa. También podemos trabajarla en una investigación experimental donde comparamos al grupo de control, que es el grupo antes de la intervención, y el grupo experimental después de la intervención. Esa es la hipótesis alternativa. O también si hacemos una investigación correlacional, H1 nos indicaría que sí hay una correlación entre los grupos. En H0 mencionamos lo contrario. Por eso es la hipótesis nula, la que indica que no hay diferencia entre los grupos, es decir, hay una igualdad entre ellos, o si se tratara de una correlacional, nos diría que no existe una correlación. Siempre en las hipótesis debemos incluir la palabra clave, que se puede hacer de una cola o de dos colas. Si trabajamos de una cola, decimos sube, incrementa, baja, disminuye, deflaciona, inflaciona, aumenta, decrece, etcétera, y encontramos gráficas como esta, que esperamos que los resultados se recorran hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pero siempre teniendo claro hacia dónde esperamos que se muevan. En cambio, cuando se trata de dos colas, queremos que se modifiquen, pero no sabemos exactamente hacia dónde, simplemente que cambien. Por eso la sugerencia es que se trabaje siempre con una cola. Cuando trabajamos dos colas, decimos cambia, modifica, tergiversa, trastorna, altera, etcétera. Y siempre la gráfica pues nos presenta las dos colas. También es importante determinar el nivel alfa o nivel de significancia, que es el nivel máximo de error permitido. Generalmente es un 5%, o sea 0.05, pero hay otros niveles. Este es el más ocupado. De hecho, muchos sistemas ya lo ponen automáticamente, pero podrías tener un 10%, o sea 0.10, un 1%, o sea 0.01, y diferentes niveles. Eso debemos tenerlo muy claro. Ahora, vamos a regresarnos a una, una hoja de Excel donde estoy poniendo algunos datos sociodemográficos, como son el sexo, la antigüedad en el trabajo, el grado académico y los ítems que obtuviste de tu base de datos. Vamos a suponer que el ítem 1, 2 y 3 son de un constructo o son de una dimensión, y el 4 y 5 son de otra dimensión, por eso los estoy poniendo por separado. Normalmente trabajamos con los ítems completos solamente cuando vamos a calcular el nivel de confiabilidad con el alfa de Cronbach. Ahí sí se tienen que incluir todos los ítems, pero vamos a suponer que en esta ocasión nada más necesito sacar el puntaje del constructo A y el puntaje del constructo B. Entonces, en el constructo B, que es el verde, y en el A decíamos, para el constructo A necesito la suma de los tres primeros. Ahorita lo hice pequeñito solamente para ejemplificar. Y para el constructo B necesitaría la suma, pero de los dos últimos, que son los que corresponden a ese constructo. Me salen unas esquinitas ahí marcadas porque el sistema me avisa para ver si no cometí algún error, pero no, está bien así. Entonces ya tengo mis puntajes. En realidad, para hacer la evaluación voy a trabajar solo con los puntajes, no con los ítems, solamente con los puntajes y con los datos sociodemográficos. Si yo hiciera mi análisis en Excel,
lo primero que tendría que hacer es determinar cuántos hombres, cuántas mujeres, qué grado de antigüedad, qué grado académico, es decir, los datos sociodemográficos que estoy poniendo en azul. Estos datos sociodemográficos son los primeros que tengo que trabajar para determinar qué porcentaje corresponde a cada sexo, a cada antigüedad y a cada grado académico que me permitan describir a la población. Eso se hace con una tabla de frecuencias. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar hombre y mujer, solamente lo voy a hacer con uno. Por ejemplo, tengo hombre y mujer y entonces podría decir, quiero que me cuentes, igual contar sí, quiero que me cuentes de esta lista cuántos hombres tengo. La voy a fijar para que no se mueva y le pregunto cuántos hombres tengo. Tengo que escribirlo igualito para que el sistema lo identifique. Lo mismo ahora quiero para calcular las mujeres y podría, estas son personas o sujetos, personas o sujetos, y podría igual calcular, por ejemplo, voy a sacar la suma, ya sé que son 12, y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, la frecuencia relativa. Es importante siempre indicar eso. Y sería igual al número de hombres entre el total de personas. Vuelvo a fijar para que no me mueva esa celda y lo pasamos a porcentaje con 2 decimales. Lo mismo quiero que me haga ahora con el de mujeres. Y entonces ya puedo afirmar que tengo 7 hombres que corresponden al 58.33% y 5 mujeres que corresponden al 41.67%. Lo mismo tendría que hacer con la antigüedad y el grado académico. Si quiero hacer, por ejemplo, una gráfica de pastel, selecciono ya sea las personas o los porcentajes, y si quiero presentar una gráfica de esto, pues puedo simplemente elegir las, una gráfica pequeña, sencilla, y voy a cambiar esto. Voy a decir seleccionar datos para que en vez de ponerme 1 y 2 me ponga hombre y mujer, aceptar, aceptar, y puedo elegir al darle clic, bueno, aquí ya sabemos que es el sexo de los participantes, y puedo elegir de preferencia una que tenga un porcentaje, y esa es la que puedo presentar. No es necesario, generalmente en una investigación se presenta solamente una tabla que vaya describiendo, en este caso respecto al sexo, la antigüedad y el grado académico, cómo están caracterizados mis participantes. Posteriormente, ¿qué haríamos? Te recuerdo que ahorita lo estoy haciendo en Excel, pero posteriormente lo voy a hacer en Jamovi. Ahora, si nosotros establecemos una hipótesis respecto a esto, vamos a suponer que la hipótesis es correlacional, pero siempre se necesita identificar, caracterizar a los constructos que estoy midiendo. Aquí yo puse en rosita el constructo A, en verde el constructo B, y siempre es importante hacer, no sé, algo de eso, ¿no? O sea, tal vez sacar un análisis de datos, por ejemplo, entro a análisis de datos para describir cómo se caracteriza el constructo A. Y en análisis de datos podemos hacer una estadística descriptiva. Vamos a aceptar a estadística descriptiva y ya no voy a meter los ítems, ya solamente voy a meter, es más, de una vez voy a poner los dos constructos, el A y el B, por eso estoy seleccionando con los títulos para que me describa cada uno de ellos. En el rango de salida voy a ponerle que quiero aquí mi respuesta y le voy a pedir que me haga un resumen de estadísticas. Y entonces con esto yo ya tengo, acá puedes ver que el constructo A y el constructo B ya están, ahora sí que ya sé cuánto es la media, cuánto es el promedio, cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Siempre recomiendo que
nada más lo dejes a 2 decimales para que no se vea tan aparatoso, sea más fácil entenderlo, y entonces me da la opción de poder entender cómo se está caracterizando cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, a ver, estoy acomodando, y este sería del constructo A que había puesto en rosa y el constructo B que había puesto en verde. Evidentemente no se trata solo de sacarlo, se trata de interpretarlo, ¿no? Es decir, el promedio de los datos dio 16, 17, es un nivel alto, el que más se repitió fue 16, el mínimo fue 10, el máximo 22, de 12 personas que se investigaron, etcétera. Siempre dar ahora sí que un análisis de esos resultados. Y después vamos a suponer que quiero hacer un comparativo entre A y B. Entonces, en este caso, te recuerdo, me regreso a ver algunos datos y te diría, si nosotros queremos hacer hipótesis para comparar dos grupos independientes, tengo que usar la prueba T si es una prueba pequeña y tiene una distribución normal. Generalmente cuando tenemos pequeñas pruebas que tienen 30 o menos elementos, ocupamos la 3. Ocupamos la T. Si nosotros queremos comparar dos grupos relacionados, también, nada más que con la restricción de ser muestras pareadas o emparejadas, porque estamos comparando al mismo grupo en el antes y el después. Por eso se dice que son dos grupos relacionados. Si nosotros queremos comparar grupos independientes, 3 o más, entonces usamos ANOVA, y ANOVA es de una vía. Si nosotros queremos, por ejemplo, asociar, es decir, correlacionar variables, ocupamos la correlación de Pearson si tienen una distribución normal, o Spearman si tienen una distribución que no sea normal. Entonces, te recuerdo, acá si son grupos independientes, por ejemplo, quiero comparar hombres contra mujeres, y H1 diría, recuerda que H1 te habla de diferencias entre los grupos. H1 diría, los hombres son más resilientes que las mujeres, por eso la curva está de este lado. Si hay una diferencia significativa entre las curvas, H1 se va a aceptar. Si las curvas estuvieran muy cerquita, pegadas, inclusive traslapadas, la que se va a aceptar es H0, la que dice no, no es cierto, no son más resilientes que las mujeres. Y estos serían dos grupos independientes, porque es el de mujeres contra el de hombres. Son dos grupos que no tienen nada que ver uno con el otro. En cambio, cuando hablamos de dos grupos relacionados, hablaríamos del mismo grupo en el antes y el después. Por eso tiene una C, porque es el de control, y el otro es el experimental. Es el mismo grupo en el antes y el después. Y esperamos tal vez en un grupo experimental, en un análisis experimental, que después de haberles dado un taller esperamos que disminuya la violencia. Entonces medimos al grupo de control, damos el taller y después volvemos a aplicar la prueba a ver si disminuyó la violencia. Por eso en H1 dice, el grupo experimental disminuyó su violencia respecto al de control. En realidad es el mismo grupo, nada más que tenemos dos resultados para el mismo grupo. El control es el antes y el experimental es el después. Si viéramos que con la prueba no hay una diferencia significativa, tendremos que aceptar la hipótesis nula, que dice es falso que el grupo experimental disminuyó su violencia respecto al control. Si tú te fijas en H0, decimos exactamente lo mismo, nada más indicando no, no es cierto, es falso, es mentira, no es verdad que. Entonces es la misma oración, pero negándola. Ahora, si nosotros hablamos de una prueba con 3 o más grupos, en H1 lo que queremos comprobar es que hay una diferencia respecto a una variable
comparado por diferentes grupos. Por ejemplo, respecto al nivel académico, si tuviéramos 3 o más niveles académicos. Si no existiera diferencia, entonces el nivel respecto al nivel académico tendremos que aceptar H0. Y cuando se trata de una correlacional, en H1 decimos que sí hay una relación significativa. Aquí encontramos, puede ser negativa o puede ser positiva, pero sí hay una correlación. Si los puntos estuvieran muy dispersos y el valor de la P saliera mayor que el 0.05, entonces no podríamos comprobar una diferencia o una relación significativa. Diferencia en estas, relación en esta. Entonces, si yo me regreso acá, recuerda que para aceptar H1 se requiere que el valor P sea menor o igual al de significancia. Ahora sí que ese es un requisito indispensable. El alfa lo establece el investigador, que casi siempre es 0.05. Y para que yo acepte H1 es importante que el valor P que me bote el sistema siempre sea menor o igual al de significancia. Ok, ahora si nosotros nos vamos al ejercicio, ¿cómo puedo hacer esto? Yo ahorita estoy trabajando con el valor P, pero se puede trabajar con otras cosas. A ver, si yo quisiera comparar el grupo A y B, lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo abajo para no estar tan encimada. Lo vamos a pegar acá. Lo voy a pegar como valores porque son resultado de una operación. Entonces, por eso se pega como valores. Vamos a suponer que en H1 digo que, por ejemplo, es más, ni siquiera lo voy a escribir todavía. Lo voy a dejar así. Aquí tengo pocos datos. Si yo tengo pocos datos y son menos de 30, ocupo la T de student. Vamos a suponer que son dos grupos diferentes, por eso tiene A y B, son dos constructos diferentes. Estoy midiendo en uno, por ejemplo, ansiedad ante los exámenes y resultados de los exámenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ansiedad ante los exámenes y concentración, por ejemplo. Entonces, si yo entro a datos, análisis de datos, la que voy a usar es la prueba T. Son muestras emparejadas o pareadas cuando es el mismo grupo en el antes y el después. No es el caso. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, no la ocupamos porque nunca tienen varianzas iguales. Prueba T para muestras con varianzas desiguales, esa es la que voy a ocupar, porque son dos muestras diferentes que seguro van a tener la varianza diferente. Esta es la prueba T cuando ocupamos 30 o menos elementos y la prueba Z cuando ocupamos más de 30 elementos. Entonces, en este caso ocupo la T y sería variable 1, que sería esta, variable 2, que sería esta. Diferencia entre las medias. ¿Te acuerdas que dijimos que H0 siempre me dice que no hay diferencia? Por eso le pongo 0. Si incluí los rótulos para no perderme, si le puse el A y el B de acá, y el rango de salida, fíjate cómo el alfa me lo dio sin que yo lo escribiera, el 5% o la significancia. Y el rango de salida es el lugar donde quiero mi respuesta. Entonces la voy a poner acá y le voy a poner aceptar. ¿Ok? En este caso lo que tenemos es, fíjate que no escribí la hipótesis. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pequeña trampa. En este caso yo tengo A 16, B 10 en promedio. Lo que está comparando son los promedios. Entonces yo, viendo eso, puedo decir,
B en la muestra, B es menor que A, por ejemplo, ¿no? Y en H0, fíjate lo que voy a hacer, nada más lo voy a restar para no cambiar nada, porque luego intentando girar la hipótesis termino escribiendo algo que no venía al caso. En la muestra A, en la muestra B, en la muestra, es que aquí falta una coma, en la muestra, coma, B es menor que A, y aquí en la muestra, coma, B no es menor que A. O podría decir, es falso que en la muestra B es menor que A. No es verdad que B es menor que A, por ejemplo. Ahora, yo apenas comprobé con los promedios. ¿Qué pasaría si ahora necesito el P? A ver, acá hay dos formas de evaluar las hipótesis. Una es que primero compare el estadístico T, lo compare con el valor crítico. Fíjate que dije menor, entonces por eso estoy usando el valor crítico de una cola. Necesito que este sea mayor o igual que este. Y efectivamente, cuando el estadístico T es mayor que el valor crítico, aceptamos H1, porque hay una diferencia significativa. Esa sería una manera. Otra manera sería que yo compruebe el valor P. ¿Te acuerdas que te mencioné? Necesito que el valor P sea menor que el alfa del 5%, del 0.05. Entonces aquí lo tenemos, el valor P, y entonces diríamos, debido a que P es menor que la significancia de 0.05, se comprueba H1. O sea que si hay una diferencia entre A y B, una diferencia significativa. Recuerda que hay dos maneras. El estadístico T debe ser mayor al valor crítico, o el valor P debe ser menor que la significancia. Y entonces ya comprobamos que H1 es la que se acepta, y por lo tanto la que me decía que eran iguales se rechaza. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros veamos qué tipo de investigación vamos a hacer, porque si quisiéramos hacer una investigación correlacional, a ver si otra vez me lo pega. Ah, no, ya no me lo va a pegar. Si yo quisiera hacer con estos mismos datos una investigación correlacional, entonces lo que tendría que hacer es otra cosa. Tendría que buscar primero el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Y entonces el coeficiente de correlación es igual a coeficiente de correlación. Aquí no me pregunta de Pearson o de Spearman. Ahora sí que Excel no es tan exacto como Jamovi, que ahorita lo vamos a hacer, y solamente lo que podría hacer, bueno, ya metí las dos variables separadas con coma, y lo único que podría hacer es determinar qué grado de correlación tienen, y tienen una correlación básicamente baja. Recuerda que la correlación está entre 0 y 1, y aquí me da 0.47. Es una correlación muy baja. ¿Ok? Solamente me quedaría poner eso si yo lo hago con Excel. Entonces no podría, es que es difícil, porque a veces hay correlaciones bajas que sí son significativas, o altas que no lo son. Necesitaría poder sacar el valor P, que es el más importante. Por eso insisto, Excel no es tan exacto y solamente me dice qué grado de correlación tiene, sin indicarme si es significativa o no.
Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera este análisis en Jamovi? Este es Jamovi. Voy a vaciar mis datos, los datos que tengo acá arriba. Pero fíjate, nada más voy a poner estos sin títulos. Ahorita los voy a poner. Antigüedad. Ay, no es cierto. Vamos a poner desde el sexo. A ver. Vamos a poner desde el sexo. Copiar. Jamovi. Y aquí tenía, le voy a dar doble clic a la A para poner el título. Este era el sexo. Perdón por las faltas de ortografía o errores mal. Es nominal, ordinal o continua. Pues evidentemente es nominal, son nombres. Paso al siguiente. Y el siguiente me hablaba de la antigüedad. Antigüedad. Y como tiene números, esa no es nominal, es continua. Y en el otro tenemos el grado académico. Grado académico. Bueno, listo. Y el grado académico, bueno, pues también es nominal porque ahí tiene palabras. Ahora sí, lo que voy a poner no son los ítems. Voy a poner estos valores. Espero que me los copie. Los voy a copiar de acá. Son los mismos, pero como allá están con fórmula, los voy a copiar así. Entonces los voy a pegar acá. Ajá. Y entonces aquí hablábamos de la variable A, que evidentemente es continua porque es una medición, y B, que también es continua. No estoy poniendo los ítems, estoy poniendo ya los totales. Y entonces ya tenemos ahora sí que un concentrado de nuestra información. Y si por ejemplo, ahora voy a hacerlo con Jamovi, es decir, voy a empezar desde abajo. Si lo hago con Jamovi, entonces en exploración voy a hacer descriptivas y voy a usar mis datos sociodemográficos para poder trabajar esta parte de para poder trabajar la parte de la descripción, es decir, el sexo, la antigüedad y el grado académico es lo único que voy a describir por lo pronto, pero se lo voy a pedir en filas y no le voy a pedir que lo separe, nada más quiero que me haga una tabla de frecuencias. En estadísticas por default me marca esto, yo no quiero nada de esto porque además dos de las variables son cualitativas, y entonces ya me marca la frecuencia del sexo y la frecuencia del grado académico. Como estaba incluyendo antigüedad y es una cuantitativa, no me está haciendo la tabla de frecuencias, a menos que yo le pusiera que en la de antigüedad me marque la media, me marque la desviación estándar, la simetría y la cortosis, por decirlo así. Y entonces ya, aquí ya me empieza a marcar de la cuantitativa. Ahorita vamos a ver, acá ya me está hablando de respecto a la antigüedad, qué es lo que podemos encontrar. Me habla del sexo y me habla del grado académico. Si tú puedes, copia todo esto. Si le das clic, copiar todo, ya te copia todo. Lo puedes pegar en Excel y quitarle renglones y columnas, todo lo que te estorbe, de tal manera que quede una sola tabla describiendo a la información. Esa es la descripción de los datos de las personas o sujetos con quienes trabajaste. Ahora, si nosotros queremos hacer una hipótesis comparativa, vamos a irnos aquí. Fíjate, la prueba TED Student para 2 grupos y ANOVA para 3 grupos, y correlación, que sería en regresión. Voy una por una. Si nosotros trabajamos con la prueba T, puedo hablar de muestras independientes, muestras pareadas o apareadas, o una muestra.
En este caso, como tengo A y B, son muestras independientes. Entonces ya estoy eligiendo. Y aquí ya no voy a hablar de los datos sociodemográficos a menos que quiera separarlos. Por ejemplo, tengo el grupo A, tengo el grupo B, y entonces lo que quiero simplemente es comparar. A ver, aquí le estoy pidiendo la T de Student. Podría también trabajar la U de Mann-Whitney. Cualquiera de las dos es correcta. Se dice que la T de Student se utiliza para datos normales, la U de Mann-Whitney para datos que no tienen una distribución normal. Lo que quiero es comparar los grupos y decir que son diferentes. Nada más eso es lo que quiero. Le voy a pedir que me haga una gráfica y que me haga una descriptiva. No se te olvide, aquí por ejemplo excluir casos, eso ya lo sacó por default. Y no se te olvide que lo que te había pedido es que verificaras que el valor P fuera menor que el alfa. En este caso, por ejemplo, tengo la T de Student para B. Ajá. Voy a quitar esta, no me lo está dejando sacar. Y vamos a suponer que yo estoy diciendo que la variable es diferente respecto al sexo. Entonces voy a meter el sexo y aquí ya me está procesando, y lo que yo estaría diciendo en mi hipótesis es que respecto al sexo la variable A es diferente. Y entonces acá el valor P me está diciendo que es 0.18. O sea que respecto a la variable A, hombres y mujeres no son diferentes. ¿Por qué? Porque el valor P es mayor a 0.05. Y si tú te fijas, acá tengo a los hombres y aquí tengo a las mujeres. En esta sección, este pedacito que tienes acá, a ver, te lo voy a escribir aquí, este pedacito tiene un traslape. Y este traslape donde está coincidiendo esta y esta, me hace entender que no hay gran diferencia entre los grupos. Por eso no se acepta la hipótesis. Ok, entonces ya denotamos aquí, por ejemplo, que desde el valor de la P ya no es diferente. Y si nos fijamos en el promedio, los hombres y las mujeres sí tienen una diferencia en el promedio, pero no es tan amplio como para poder afirmar que hay diferencia. Si yo hiciera esto respecto a la variable B, por ejemplo, ¿qué me diría? Respecto a la variable B, menos. Hay casi nada de diferencia. Respecto al sexo, a ver, la voy a cambiar. Si ahora yo dijera que respecto al grado académico hay diferencia, y fíjate que acá te indica las que puedes meter. Aquí puedes meter solamente ordinales y nominales, ¿no? Entonces, respecto a la B, en el grado académico, no me la está sacando, porque si tú recuerdas, el grado académico tiene 3 o más, entonces la T de Student no me deja porque sirve para 2 o más grupos. Entonces la voy a regresar y voy a hacerlo con el grado académico, pero con la prueba que corresponde, que sería ANOVA. En ANOVA vamos a meter ANOVA de un factor y vamos a suponer que ahora mido, por ejemplo, la variable B, pero ahora, como es ANOVA, tengo que trabajar con la de 3 o más diferentes, y entonces la voy a dividir respecto al grado académico. Le voy a pedir que me haga tablas y gráficas, y me está diciendo que la variable B tiene 10.60 en los básicos, en educación básica. En la educación media 9.67 y en la superior 11.25. Si veo la media, pues prácticamente están iguales. Por eso el valor P me da 0.77, que debería ser, para que haya diferencia entre ellos, de aquí debería ser menor a 0.05. Y si vemos la gráfica, pues prácticamente están igual. Entonces no hay diferencia respecto a la variable B en el grado académico. Por ejemplo, respecto a inteligencia, por ejemplo, ¿no? Ahora,
si nosotros hiciéramos una hipótesis de correlación, pues nos vamos a esta sección de regresión, vamos a matriz de correlaciones para empezar, y no olvides que lo que estamos midiendo en realidad que nos interesa es A y B, pero podríamos asociarla, aunque no es lo ideal, con alguna variable sociodemográfica cuantitativa como la antigüedad. Observa que el sexo y el grado académico no me los deja, no los vemos bien porque no son cuantitativas y la correlación tiene que ser cuantitativa. Y en este caso, ¿qué me está diciendo? Observa que acá no agregué nada, solito lo hizo. Hipótesis correlacionada, ocupó la Ampère de Pearson, pude ocupar la de Spearman, es prácticamente lo mismo, es un poco más específica Spearman, pero sí le voy a pedir que me marque correlaciones significativas, es decir, que me ponga asteriscos si hay alguna importante. Y aquí no veo ninguna importante, ninguna tiene asterisco. Si alguna de estas, nuevamente fíjate que tenemos el valor P es este es el valor P, acá, este valor P me está indicando punto 11 superior a punto 0.05, punto 14 superior a punto 0.5, punto 11 superior a punto 0.5. Ninguna de ellas es significativa, por eso no hay una correlación tan importante como para que yo diga que sí hay una correlación existente entre A, B y antigüedad. No hay ninguna que se esté marcando. Si tú pusiste marcar correlaciones significativas y te marca 1, 2 o 3 asteriscos, esa tómala en cuenta. Vamos a suponer que el asterisco me lo pusiera aquí en punto 14, entonces sería que hay una correlación significativa entre antigüedad y A, que es el cruce de estas dos. Bueno, y si yo quisiera hacer una correlación, pero ya gráfica, ahí mismo en correlación, ya me iría a una parcial para que me haga la gráfica. Vamos a suponer que pude encontrar una correlación entre A y antigüedad, por ejemplo. Y entonces ya nada más le pido que me marque la correlación significativa y listo. Y ya nada más pondría las que sí creo o sí salieron importantes, para no poner la de acá arriba que estaba llena de todas las variables, porque pueden ser muchas, pero tú decides si ocupas la que está cruzando todas contra todas o solamente la que es significativa. Bueno, pues espero que este tutorial te ayude. Quise hacerlo corto y es imposible. Te agradezco mucho y que tengas buen día. Hasta luego.